¿Qué tal, amigas y amigos? Un nuevo video para tratar de responder a esas preguntas, a esas inquietudes que tienen muchos de ustedes y que a veces no se animan a preguntar. El tema de hoy tiene que ver con qué es una parroquia y cómo funciona, porque lamentablemente son pocas las personas que conocen al punto por punto, estas preguntas. Y si les parece, vamos a comenzar por lo siguiente. Imagínense que ustedes son el Papa y dicen, a ver, vamos a hacer que la Iglesia trabaje de la mejor manera. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a dividir este planeta en territorios para poner al frente de cada territorio a un responsable, a un encargado de que la palabra de Dios se viva, se dé a conocer, se extienda, etcétera. Precisamente. Entonces, el Papa es la máxima autoridad, pero bajo él va a haber otra autoridad importante que es el obispo o arzobispo. Para entender lo que es un obispo y un arzobispo, vamos a seguir hablando del territorio que se ha dividido. Ustedes saben, por ejemplo, que en el mundo encontramos países. Pues bien, también la Iglesia tiene divisiones por países. Así que habrá la Iglesia de México, la Iglesia de Brasil, la Iglesia de Venezuela, etc. Pero así como en cada país hay estados, también en la Iglesia habrá algo que se va a llamar no estados, pero sí arquidiócesis o diócesis. Por ejemplo, en la Iglesia de México hay territorios grandes que son llamados arquidiócesis y territorios más pequeños que son llamados diócesis. De acuerdo a el territorio, grande o pequeño, al encargado de ese territorio, comparado con un estado, a nivel civil, se le va a llamar obispo si su territorio es no tan grande, o arzobispo de una arquidiócesis si su territorio es más grande. Así que diócesis, un territorio normal con un obispo; arquidiócesis, un territorio más grande con un arzobispo. Estos obispos o arzobispos que van a estar encargados de su territorio, ¿quiénes los ponen? ¿Quién los pone? Únicamente el Papa. Únicamente el Papa. Quiere decir que después del Papa, la autoridad máxima en cada lugar es precisamente el arzobispo u obispo. Pero ese obispo también, para poder, vamos a decir, administrar, para poder gobernar, para poder hacer que su territorio marche de la mejor manera, lo va a dividir. Así que de esta manera, por ejemplo, la Arquidiócesis de México va a quedar dividida en territorios más pequeños. La Arquidiócesis de Guadalajara se va a dividir en territorios más pequeños. Siempre cada territorio más pequeño tiene que seguir las indicaciones del obispo o arzobispo, y estos territorios más pequeños reciben el nombre de parroquia. La palabra parroquia viene del latín y del griego al mismo tiempo y significaría lo cercano, entendiéndose como las personas que viven en una zona cercana, la vecindad, el barrio, etc. Por esta razón, la Iglesia decidió ocupar esta palabra para indicar el territorio donde vive un grupo de vecinos, de habitantes, que serán los que tendrá que atender el párroco de ese lugar. Para que me entiendas, por ejemplo, la parroquia de los Santos Cosme y Damián, que está ubicada en la calle de Serapio Rendón, es una iglesia que tiene que atender a todas las personas que se encuentran desde aquí hasta la avenida Insurgentes. Hacia la parte del lado norte tiene que atender, hasta ahí llega el límite, hasta la calle de Tacuba, ahora avenida Tenochtitlan. Hacia el lado sur
tendría que atender 2 cuadras más hacia el sur y en la parte de atrás otras 2 cuadras más. Ese es el territorio del cual yo soy el responsable. Quiere decir que hacia el lado del sur habrá otra parroquia que será la que se encuentra en la calle de Villalongín. En la parte también del lado norte estará otra parroquia que es la Sagrada Familia. En la parte de el etcétera, etcétera, indicando que el párroco tiene que ser el encargado de esa zona. Por lo tanto, cada párroco tiene un lugar específico de trabajo y no tiene que andar en otros lugares, en otros territorios. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene su propio encargado. Esto ayuda a facilitar mucho las cosas, pero ahorita voy a seguir hablando de esto. Una parroquia puede tener una iglesia más grande o más pequeño, más pequeña no importa, lo que importa, ya dijimos, es el territorio que tenga. En una parroquia, el sacerdote encargado recibe el nombre de párroco. Pero si es que en ese lugar, en esa iglesia, hubiera algunos otros sacerdotes, que ahorita no hay porque hay escasez de sacerdotes, pero si hubiera algún otro sacerdote, ese sacerdote recibirá el nombre de vicario, que significa representante del párroco cuando no esté el párroco. O un sacerdote también en una parroquia puede tener en el territorio otras iglesias pequeñitas que se llaman capillas y al sacerdote de ese lugar se le llamará capellán, pero el capellán no es autoridad. La autoridad es el párroco. De tal manera que los capellanes o los vicarios siempre tendrán que estar bajo la administración, bajo el cuidado, bajo el lineamiento del párroco y el párroco bajo el lineamiento del obispo. Creo que vamos entendiendo poco a poquito este tipo de cosas. Ahora ya vamos a meternos a la parte de la parroquia. El párroco tiene que encargarse de 2 áreas de la parroquia, la parte material y también la parte inmaterial. ¿A qué se refiere la parte material? Que el párroco tiene que ser el encargado ante el gobierno, porque la mayoría de las parroquias no son propiedad de la iglesia, son propiedad de la nación, son patrimonio de la nación y por lo tanto la iglesia solamente administra estos lugares. Y, por ejemplo, si es una iglesia del siglo XVI, XVII, XVIII, que tenga cosas antiguas, pinturas, esculturas, el párroco es el encargado de custodiar esos elementos y por supuesto también, si es posible, en la manera de lo posible, restaurar estos elementos. Para ello tendrá que tener un inventario y si es posible también una catalogación de los bienes que se tienen ahí. Inventario significa simplemente esta escultura es de fulanito de tal, mide tanto, de tal material. Una catalogación tiene que ser esta escultura fue hecha por fulanito de tal, estas son sus características, se ha restaurado en tal época, etcétera, etcétera. La mayor información posible porque se puede tratar de bienes sumamente importantes. Pero entonces el sacerdote se tiene que encargar del mantenimiento constante de la iglesia. Evidentemente que para esto necesitará recursos. Simplemente la limpieza del edificio, la iluminación, la colocación de las flores, que haya bancas suficientes, etcétera, etcétera. En los casos que se necesite una restauración importante, pues hay que tomar en cuenta que el gobierno, aunque tendría que hacerlo en muchos casos, no siempre tiene los recursos para hacerlo y el sacerdote tiene que buscar la forma de hacer la restauración, como fue mi caso, en donde pues la parte administrativa del gobierno nos ayudó en cuanto a seguir los lineamientos que se tienen que hacer, pero toda la parte material le tocó a la comunidad, me tocó a mí como sacerdote buscarla para que esté de la mejor manera.
Pero también hay una parte inmaterial que se refiere a toda la parte del personal, digamos, aunque son personas físicas, pues evidentemente no se les toma como objetos. La parte inmaterial y especialmente todo el trabajo que tiene que ver con evangelización, con la parte espiritual, y esa es la parte que el sacerdote tiene que tener mucha atención porque una parroquia tiene sentido no solamente porque tenga un edificio material, sino por todo lo que se realiza en ella. Y es un trabajo sumamente importante. Vamos a esta parte, por ejemplo, administrativa. Ya te he mencionado que el sacerdote tiene que encargarse del edificio como tal, administrar los horarios, a qué hora se abre, a qué hora se cierra, pero también es el encargado de contratar a los empleados o empleadas que trabajen ahí. Por ejemplo, en una parroquia tiene que haber secretarias o secretarios que atiendan a la gente, que le informen, que estén contestando teléfonos, que puedan estar haciendo la parte de hacer actas, la parte de estar enviando también comunicaciones a otros lugares, en fin, esta parte es importante y todos los empleados tienen que estar dados de alta ante el Seguro Social. Tienen que tener todas las prestaciones, por lo tanto, la parroquia tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque tiene empleados y los empleados tienen que recibir todos los beneficios necesarios. Por otra parte, la parroquia también tiene que encargarse de la luz y por lo tanto pagar el recibo de luz, el recibo de el agua, el recibo del teléfono, todo lo que se refiere a esta parte administrativa. Y si hubiera necesidad de despedir a algún empleado, también despedirlo conforme a derecho. De acuerdo al movimiento de las parroquias, puede haber más o menos empleados. Además de el empleado que pueda estar en la oficina, puede haber un empleado encargado de la sacristía, y de toda la limpieza del templo. Puede haber empleados también encargados de mantenimiento, sobre todo cuando son iglesias sumamente grandes o que están en restauración. Puede haber también empleados de vigilancia, de seguridad. Puede haber empleados de restauración. Puede haber empleados de otro tipo, como por ejemplo los músicos, los floristas y otro tipo de personas que ayudan a que la parroquia esté funcionando de la mejor manera. Pero también hay otra parte que tiene que atender la iglesia, que es el asunto legal. Cada párroco recibe en el momento en que toma la parroquia, vamos a decir, el nombramiento de parte del obispo y del gobierno como el encargado legal de todo lo que pase en esa parroquia. Así que si hubiera alguna demanda, alguna denuncia, o si tuviera que hacerse una petición para alguna restauración a nivel legal, le toca al párroco, no al vicario, no a los capellanes, no a la gente, no a los fieles, hacer esta parte que le tocaría al párroco. Pero vámonos ahora a la parte quizás más importante de las parroquias, que es la parte pastoral. La palabra pastoral se refiere a que el párroco tiene que ser como un pastor preocupado por sus ovejas, preocupado por sus fieles. Y esta parte pastoral va a tener distintas partes. Por ejemplo, la catequesis. La catequesis, que significa ir formando a toda la comunidad de una mejor manera. Empezando por quiénes, por los niños. Por lo tanto, una catequesis infantil donde al niño se le va enseñando los rudimentos de la fe. Generalmente la catequesis puede tener una variante en cada lugar, pero hay normas que se tienen que seguir en toda una diócesis o arquidiócesis porque son las normas que da el obispo. Por ejemplo, cuánto tiempo tiene que durar la preparación para que un niño reciba la primera comunión. ¿De qué edad a qué edad se puede recibir la primera comunión? Por ejemplo, para los niños. Esto
Entonces, permite que las parroquias trabajen en conjunto. Porque si en una parroquia dijeran, aquí se los preparamos en 2 semanas y en otra en un año, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Pues me voy a lo más facilito. Y no se trata de irse a lo más facilito, sino de que haya cierta unidad en las parroquias. Es cierto, puede haber pequeñas diferencias porque, por ejemplo, además del programa normal que podría durar 1 o 2 años, si algún párroco ve que hay niños que van a estar únicamente un determinado tiempo en su parroquia, en su territorio, porque son hijos de vendedores ambulantes o porque son personas que están de paso únicamente hacia otro lugar, el párroco tiene que hacer todo lo posible para que esos niños estén preparados, aunque sea en una forma un poco más limitada. Pero también hay catequesis para quinceañeras. Una joven va a hacer sus 15 años, hay que darle la preparación adecuada. Las parejas que se van a casar, hay que darles también una preparación adecuada para que el matrimonio no sea únicamente de pura apariencia. Hay una catequesis también especialmente para aquellas personas que quieren profundizar en la Biblia. Hay otra catequesis para aquellas personas que quieren conocer más de liturgia y cosas de este tipo. Así que puede haber una gran cantidad de pláticas y de formación que, cuidado, no le tocan forzosamente al párroco. El párroco se tiene que encargar de que quienes dan estas pláticas tengan la preparación adecuada, pero no le toca siempre al párroco todo. Por ejemplo, las pláticas prematrimoniales. ¿Quién puede saber más del matrimonio, de los problemas de matrimonio, de pareja, de tipo sexual, de tipo económico, de tipo familiar, de relación de la familia de él, de relación familia con ella, etcétera? Pues precisamente parejas. Así que por esta razón, en general, las pláticas prematrimoniales, guiadas evidentemente por el párroco, las dan parejas. Pero también la catequesis, por ejemplo, hay grupos de muchachos, de señores, de señoras que se han preparado adecuadamente y tienen incluso los elementos pedagógicos para dar la catequesis a los niños o a los jóvenes o a las quinceañeras o a los papás que van a bautizar a un niño o algo así. Por lo tanto, este grupo de personas son maravillosas y se tienen que valorar y estar apoyando constantemente. Si no hubiera estas personas catequistas, gente que ayuda con las pláticas, el pobre párroco, se la vería bastante difícil. También encontramos gente que se ha especializado en la Biblia y son maravillosas las pláticas que dan. Pero viene otra parte importante que tiene que ver con la pastoral y es la parte litúrgica. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es el culto que se tiene que ofrecer en las parroquias, especialmente los sacramentos. Y esto sí le toca al sacerdote. Bautizar, sacerdote. Confesar, solamente el sacerdote. Celebrar la misa, solamente el sacerdote. El matrimonio, solamente el sacerdote. La confirmación, en este caso, le toca al obispo y tiene que ser invitado por el sacerdote. Es el obispo el que tiene que realizar el sacramento de la confirmación. Unción de los enfermos, solamente el sacerdote. Así que aquí podrán ayudarle al sacerdote en la liturgia, acólitos que ayuden en la misa, personas que preparen al bautismo, el sacristán que prepare toda la iglesia para lo necesario, etcétera, pero le toca al sacerdote y para ello tiene que organizarse. Por ejemplo, ¿cuántas misas se pueden tener en una parroquia? En general, el sacerdote tiene permiso para celebrar 2 misas al día y 3 misas en los días de fiesta, en los días domingos. De tal manera que generalmente podrá haber una misa en la mañana y otra misa en la tarde. O si hubiera varios sacerdotes, podría haber más celebraciones. ¿A qué hora confiesa el sacerdote? Pues tendrá que ver más o menos a qué hora acude gente.
porque sucede que el sacerdote se puede sentar en el confesonario y no llega nadie. Padre, es la hora que los papás llevan a los niños a la escuela. Padre, las mamás están cocinando. Padre, quién sabe qué. Entonces, cada parroquia tiene que buscar en qué momento, en qué horario colocar los horarios de confesiones para que de esta manera haya este servicio. Lo mismo dígase también del cuidado y la atención a los enfermos. Si bien el sacerdote puede visitar a los enfermos de su territorio, también puede haber personas que le ayudan al sacerdote a visitar a estos enfermos llevando la comunión. Por ejemplo, el sacerdote los visita por primera vez, les confiesa y después, durante una semana o dos, el ministro de la comunión les puede llevar la comunión todos los días, ayudando al sacerdote a este servicio. Evidentemente que en esta parte litúrgica tiene mucho que ver apoyo al sacerdote, por ejemplo, en los matrimonios. Le tocará al sacerdote estar colocando la alfombra, colocar las flores, tocar la música. No. Para esto el sacerdote se tendrá que apoyar con un florista, con encargados de determinadas cosas que les gustan a los novios y evidentemente pagarles a ellos para que realicen su servicio. Ya hay algunos lugares donde los cantores o donde los floristas tienen más o menos bajas o más o menos altas sus tarifas de servicio. Pero esto tiene que ver también con la liturgia para que se lleve a cabo de la mejor manera. Especialmente los domingos es cuando asiste la comunidad. Y aquí un punto importante. Mucha gente quisiera celebrar su boda, su matrimonio en domingo o quizás también alguna cosa en particular y el sacerdote tiene que decirles, miren, el domingo tiene primacía la comunidad. Por lo tanto, el domingo que hay misas, las misas son para la comunidad y no pueden ser únicamente para una familia específica, para un matrimonio o algo así, y esto se puede celebrar o bien en sábado o bien en otro momento durante la semana. Otro punto importante que tiene que realizar el sacerdote es la pastoral caritativa, porque no se trata únicamente de preparar a la gente en la parte catequética, litúrgica, bíblica, no se trata únicamente de celebrar la fe en los sacramentos, sino también se trata de vivir la caridad. Y por lo tanto, el sacerdote tiene que buscar la manera de ayudar a las familias que lo necesitan, no solamente espiritualmente, sino si el sacerdote se da cuenta que hay una familia que necesita despensa o que se ha quedado sin trabajo, el sostén de la familia y necesita también algo de ropa o algo así, pues tiene que buscar la manera de tener esta acción caritativa. En la parroquia, por ejemplo, hay familias que vienen de paso, migrantes, y se busca la manera de ayudarles con medicamentos, con alguna despensa, con algo para su traslado hacia donde van. Vienen también personas que necesitan algún tipo de ayuda buscando albergue, pues se les canaliza, o también algún tipo de ayuda legal y también se canaliza. Pero especialmente en esta parroquia todos los domingos se ha enseñado a la gente a que traiga algo de despensa. Y afortunadamente cuando la gente trae una latita de atún, un poquito de arroz, un poquito de frijol, se van logrando cantidades importantes que nosotros enviamos a las zonas más pobres del país. Estamos unidos a una fundación en donde esta fundación a través de una camioneta va llevando cobijas, centenares de cobijas, centenares de suéteres, muchísima despensa, medicamentos, etcétera, a lugares donde de verdad se vive una pobreza tremendamente doliente. Y gracias a esto la gente comprende perfectamente que la fe nos tiene que llevar a la solidaridad con el más necesitado. Finalmente, para que entiendas la parte administrativa también,
Fíjate, si una persona se bautiza, ¿dónde queda registrado su bautismo? En un libro en la parroquia. Hay un libro de bautismos donde dice tal día, fulanito de tal, hijo de fulanito de fulanita, que nació en tal lugar, fue bautizado en este lugar. Fíjate, este libro es tan importante que antes de que existiera el registro civil, en todas las parroquias ya se tenía este libro, que permitía tener información importantísima. Es importante, por lo tanto, registrar a la persona cuando se bautiza. Otro punto importante, también cuando se confirma, también cuando hace la primera comunión y también cuando se casa. Fíjate a qué nivel es importante esto. Si una persona se quiere casar, le dicen, bueno, para casarte necesitas ser bautizado, haber recibido la confirmación y haber recibido la primera comunión. Porque un cristiano completo solamente está completo cuando ha sido bautizado, confirmado y ha recibido la primera comunión. Entonces me tienes que traer un comprobante de que fuiste bautizado. Pero algo importante, en ese comprobante, porque vas a ir a donde te bautizaron, el sacerdote busca el libro de bautismos, ahí está tu fecha, en qué año naciste, en qué año fuiste bautizado, en qué mes, qué día, pero algo importante, ese libro tiene unas notas, ahí dice notas marginales. Si esta persona que fue bautizada aquí en la parroquia de San Cosme se casa un día, el día que se casa se va a escribir en este libro, se casó con fulanita de tal, en tal parroquia, tal día y tal cosa. De tal manera que él, si se quiere volver a casar, no se va a poder volver a casar. Porque cuando pida un comprobante de bautismo para casarse, en ese comprobante se va a poner ya fue casado con fulanito de tal. Así que ve la importancia del libro parroquial del bautismo, por ejemplo. Y lo mismo cuando se casa, en donde se casa, en la parroquia donde se casa, se hará un acta. Una acta se le entrega como comprobante, pero en la parroquia queda escrito, en esta parroquia, fulanito y fulanita de tal se casaron, estos fueron sus padrinos, etc. Y aquí ten cuidado. ¿Por qué? Porque de repente hay sacerdotes falsos que van a playas, que van a restaurantes, que van a jardines a casar. Y ellos llevan una acta falsa o a veces ni siquiera llevan acta. Hacen la ceremonia, evidentemente son falsos, hacen la ceremonia, todo aparentó muy bien y de repente ya se van. Por cierto, cobraron mucho. Y de repente cuando la pareja dice, ay, ¿y nuestra boleta, nuestra acta? No hubo. Y a veces ni siquiera se dan cuenta en ese momento. Si no ha pasado un tiempo grande, y ya después de algunos años que les piden la boleta de matrimonio porque quieren bautizar a sus hijos, a ver, ¿dónde está nuestra boleta? No la tenemos. Pues ¿dónde se casaron? ¿En tal jardín? ¿Ese jardín es una parroquia? No. ¿Hay libros parroquiales? No. ¿Ese restaurante es una parroquia? No. Entonces, ¿dónde quedó registrado su matrimonio? No hay. Y por lo tanto, es muy delicado esto, porque además de que la gente fue engañada, evidentemente no tienen un papel. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en Cuernavaca, el obispo permite que en algún jardín, donde todo está perfectamente bien cuidado, etcétera, no se sirven bebida ni comida a la hora de la misa, etcétera, se puedan casar. Pero, ¿dónde se tramita el matrimonio? Se tramita en la parroquia. Y en la parroquia se les da un permiso para que se casen en ese lugar y en la parroquia se les entrega el acta y en la parroquia queda registrado ese matrimonio. Así que cuidado en esta parte matrimonial. Y a propósito de esto,
yo me quiero casar, padre. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ve a la parroquia de la novia. ¿Por qué? Pues por deferencia a la novia, al territorio donde ella vive, para que ahí hagan los trámites. Para casarse vas a tener que llevar tu acta de bautismo, tu acta de confirmación, tu comprobante de primera comunión, tu identificación y vas a tener que llevar 2 testigos que juren que nunca te has casado, que no tienes ningún compromiso con otra persona. Así que la novia y el novio van a tener que ir a la parroquia donde vive la novia, al territorio donde vive la novia, para hacer este trámite. Y una vez que hayan hecho el trámite, en esa parroquia les van a hacer un permiso para que se casen donde ustedes quieran casarse. Es que me quiero casar en Guadalajara, se hace el permiso y se manda a Guadalajara. Es que me quiero casar en Italia, se hace permiso y se pueden casar en Italia. Es que me quiero casar en Singapur, se hace el permiso y se hace para que te puedas casar en Singapur. Pero donde quedó registrado todo, en la parroquia donde se hicieron los trámites. Y las personas tendrán un acta parroquial de su matrimonio. Hay muchas otras cosas que tendría que hablarles sobre una parroquia, pero creo que estas son como las más importantes que muchos de ustedes comentan o preguntan. Sintetizando, un párroco es un sacerdote nombrado por el obispo que a su vez ha sido nombrado por el Papa. Una parroquia es un territorio donde hay una iglesia a la que se le llama parroquia. Una parroquia tiene trabajo material y trabajo inmaterial. Una parroquia tiene un trabajo administrativo, un trabajo pastoral y evidentemente un trabajo que tiene que ver con la parte caritativa de llevar misericordia, de vivir la misericordia a los demás. Y algo final, el nombramiento de párroco generalmente es por 3 años, pero el obispo, el pastor, puede hacer que el nombramiento sea más corto si el sacerdote no ha cumplido con las expectativas, o puede ser más largo si el trabajo ha sido sumamente importante, ha sido valioso y requiere que la persona siga al frente. Por ejemplo, en mi caso, me tocó construir una iglesia completita recién ordenado, por lo que mi primer nombramiento fue de 15 años como párroco, porque no fue fácil construir una iglesia comenzando desde un basurero, formar la comunidad y una comunidad no con muchos recursos, por lo tanto ahí. Después ya no estuve como párroco, estuve 4 años encargado de la restauración de la catedral y finalmente más de 20 años en esta parroquia de San Cosme, porque llegué y estaba literalmente en una situación muy deplorable. Más de 28 techos que se cayeron, el retablo bastante destruido, faltante de cosas, restauración de pinturas, esculturas y muchas cosas más, y poquito a poquito se ha ido logrando con la ayuda de la comunidad y también, tengo que decirlo, incluso teniendo que actuar en alguna novela, teniendo que escribir libros, dando conferencias para obtener recursos. Pero afortunadamente es una comunidad maravillosa en donde agradezco mucho a todos los fieles que vienen porque son parte de este territorio y muchos más que, aunque no son parte de la parroquia, se sienten parte de, porque vienen incluso cada domingo a la Santa Misa, además de los que siguen la transmisión a través de la línea y evidentemente se sienten parte de la parroquia estando en Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica e incluso en Europa. Sin embargo, aunque ellos se consideran parroquianos, ¿quiénes son los parroquianos? Únicamente los que viven exactamente en este territorio. Así que quieres la bendición de tu casa, pídele a tu párroco. ¿Te quieres casar? Haz los trámites en tu parroquia. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto.
tu párroco te tendría que ayudar a resolver todos estos asuntos que son importantes. Que Dios les bendiga y hasta la siguiente cápsula o video.